¿Y si te dijera que una de las multimillonarias más jóvenes del mundo empezó con solo $5.000 y una idea que todos rechazaron? Esta es la increíble historia de cómo la persistencia convirtió unas tijeras y unas pantimedias en un imperio. Todo comenzó con una vendedora de faxes frustrada con su aspecto en unos pantalones blancos. No encontraba ninguna prenda interior que le diera una silueta lisa sin que se notaran las costuras. Así que, en un momento de desesperación, tomó unas tijeras y simplemente cortó los pies de sus pantimedias de control. Acababa de nacer la idea de Spanx. Pero una idea no es nada sin ejecución. Con sus $5.000 de ahorros, llamó a todas las fábricas textiles que pudo encontrar. Una tras otra, le dijeron que era una idea ridícula, que nunca funcionaría. Pero ella siguió insistiendo, convencida de que resolvía un problema real. Finalmente, un fabricante, influenciado por sus propias hijas, le dio una oportunidad, esa única decisión, nacida de una persistencia inquebrantable, cambiaría la industria de la moda para siempre. Hay momentos en la vida que comienzan con una frustración, una de esas pequeñas batallas cotidianas que parecen insignificantes, pero que tienen el poder de descarrilar por completo nuestros planes. Y esta historia, la historia de un imperio multimillonario, comienza exactamente así, en el campo de batalla del propio armario de una mujer. Imaginen la escena. Es una noche cualquiera a finales de los años 90. Sara Blakely se está preparando para ir a una fiesta. Ha elegido el atuendo perfecto, unos pantalones blancos, impecables, de esos que te hacen sentir poderosa, elegante, lista para conquistar el mundo. Pero al mirarse al espejo, se enfrenta a un enemigo silencioso y persistente que millones de mujeres conocen demasiado bien: las implacables líneas de la ropa interior. Probó con todo lo que tenía. Un tipo de prenda, luego otra. Cada opción era un fracaso. La ropa, interior sin costuras, que prometía ser invisible, era una mentira descarada. Los bikinis tradicionales creaban un mapa de relieves bajo la tela blanca. Los tangas, aunque eliminaban un problema, creaban otro, y simplemente no ofrecían la silueta lisa y uniforme que buscaba. Su confianza, que hacía unos minutos estaba por las nubes, comenzaba a desmoronarse con cada intento fallido. Podrías haber recurrido a las fajas de la época, pero seamos sinceros, eran auténticos instrumentos de tortura. Armaduras de la abuela, artilugios de compresión que te robaban el aliento y te recordaban a cada paso su restrictiva presencia. Eran gruesos, calurosos y visibles. No, esa no era una opción. La fiesta se acercaba, el tiempo corría y la frustración estaba a punto de convertirse en una rendición total. Estaba a punto de quitarse los pantalones blancos y optar por algo más seguro, más oscuro, más predecible. Y entonces, con la desesperación como musa, sus ojos se posaron en un objeto olvidado en un cajón: un par de pantimedias con control superior. Recordó cómo esa parte superior, la que llegaba hasta la cintura, hacía un trabajo fantástico alisando y moldeando. Era la solución perfecta para la mitad superior de su problema. Pero, ¿y la mitad inferior? Los pies reforzados, las costuras en los dedos, todo eso sería un desastre con los zapatos abiertos que planeaba usar. En ese momento, la mente de Sara hizo clic. Una idea, tan simple como radical, se apoderó de ella. No era un plan de negocios meditado, ni una estrategia de mercado. Fue un acto de pura necesidad, un momento de genialidad nacido de la impaciencia. Caminó hacia el escritorio, tomó un par de tijeras comunes y corrientes y, sin pensarlo dos veces, se enfrentó a las pantimedias. Un chasquido metálico, un corte limpio y rápido. Los pies de las pantimedias cayeron al suelo. Lo que quedó en sus manos era una creación extraña, un híbrido que el mundo nunca había visto. Por arriba era una faja moldeadora. Por abajo terminaba bruscamente a la altura del tobillo. Se las probó debajo de los pantalones blancos y volvió a mirarse al espejo.
El resultado fue una revelación. Las líneas habían desaparecido. La silueta era lisa, perfecta. Los pantalones caían exactamente como debían. Era un truco, un secreto, una solución casera que le había salvado la noche. Salió a la fiesta sintiéndose fabulosa, segura de sí misma, sin la más mínima preocupación por lo que ocurría bajo su ropa. Pero mientras disfrutaba de la noche, algo más comenzó a suceder. Se dio cuenta de que no solo se veía bien, sino que se sentía cómoda. La tela era ligera, transpirable, y entonces la verdadera bombilla se encendió, mucho más brillante que la primera. Si ella, una vendedora de máquinas de fax de Florida, había tenido este problema y lo había solucionado con un par de tijeras, ¿cuántas millones de mujeres en todo el mundo se enfrentaban a la misma batalla frente a su espejo cada día? Ese corte no fue solo un acto de ingenio desesperado para salvar un atuendo, fue el primer prototipo no oficial de un producto que revolucionaría la industria de la moda. En ese instante, con unas pantimedias mutiladas enrollándose torpemente en sus tobillos bajo los pantalones, Sara Blakely no solo había encontrado la ropa interior adecuada, sin saberlo, había creado Spanx, $5.000. Para algunos, es el precio de unas vacaciones o un coche de segunda mano. Para ella era todo. No era solo un fajo de billetes. Eran años de turnos dobles, de comidas saltadas, de no, gracias, no puedo salir esta noche, y de sueños guardados en un frasco. Era el sudor de 1000 cafés servidos, el cansancio de suelos fregados hasta la madrugada. Era la materialización de su fe, la única munición que tenía para lanzar su asalto al mundo. Con su prototipo bajo el brazo y un plan de negocio escrito y reescrito en incontables noches de insomnio, se lanzó a La Arena, el primer destino, una fábrica en las afueras de la ciudad. Un lugar que olía a aceite industrial y a escepticismo. El gerente, un hombre corpulento con las manos manchadas de grasa, ni siquiera la invitó a sentarse. Escuchó su presentación con los brazos cruzados, una ceja arqueada. Cuando ella terminó, con el corazón latiéndole en la garganta, él soltó una risita seca. «Mire, señorita», dijo, con un tono que era mitad paternalista y mitad despectivo, «es una idea bonita, pero esto no es un juego. El mundo real no funciona así». Y le señaló la puerta. La primera puerta cerrada dolió, pero no la detuvo. Pensó que era solo un mal comienzo, una excepción. Pero la segunda puerta no fue muy diferente. Esta vez fue en una oficina moderna, con muebles de diseño y un ejecutivo de traje impecable. Él sí la dejó hablar. Incluso tomó notas. Pero al final, la conclusión fue la misma, envuelta en jerga corporativa. «El mercado no está preparado para esta disrupción», dijo. «El coste de producción es inviable para un producto no probado». Le deseó mucha suerte con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, y así comenzó el patrón. La tercera puerta, la cuarta, la décima, se encontró con un muro, una fortaleza impenetrable construida con la misma respuesta. No. Las excusas se volvieron un coro monótono y desmoralizador. Es demasiado arriesgado. No hay un público para esto. Vuelva cuando tenga un inversor importante. Francamente, esto nunca va a funcionar. Eran casi siempre hombres. Hombres de negocios, hombres de fábrica, hombres que habían construido sus carreras sobre la base de lo seguro y lo probado. Y frente a ellos, una mujer con una idea que no podían o no querían entender. La miraban como si fuera una soñadora ingenua, una aficionada jugando en la liga de los profesionales. Le daban palmaditas en la espalda, le ofrecían consejos no solicitados sobre cómo debería dedicarse a algo más sencillo. Cada no era un pequeño martillazo contra su confianza. Cada portazo resonaba en sus oídos durante el largo camino a casa. Empezó a dudar. ¿Y si tenían razón? ¿Y si estaba persiguiendo una fantasía? Miraba su cuenta bancaria y veía cómo sus ahorros, su armadura, se iban reduciendo con cada viaje, con cada llamada. El mundo que ella imaginaba, el mundo donde su idea resolvía un problema real,
parecía existir solo en su mente. Llegó a su punto más bajo una tarde lluviosa, sentada en su coche frente a la 15ª fábrica que la había rechazado. El limpiaparabrisas barría rítmicamente las gotas del cristal, como si intentara limpiar también su desánimo. El eco de las últimas palabras del director de producción aún flotaba en el aire. «No pierda su tiempo ni el mío». Se quedó allí, en silencio, mirando el volante. El peso de todos esos «no» la aplastaba. Era tan fácil rendirse, tan fácil volver a su antiguo trabajo, reconstruir sus ahorros y olvidar que alguna vez había soñado con algo más. Pero entonces, en medio de esa quietud, algo cambió. La frustración empezó a transformarse. El dolor se convirtió en rabia, una rabia fría y decidida. No era una cuestión de orgullo, sino de convicción. Ella sabía que su idea era buena. Lo sentía en sus huesos. El problema no era su visión. El problema era la ceguera de ellos. Ellos veían riesgo. Ella veía oportunidad. Ellos veían un juguete. Ella veía una revolución. Ellos le habían cerrado la puerta. Muy bien. Si nadie le abría una puerta, entonces ella construiría la suya propia. Si ningún fabricante creía en ella, encontraría la forma de fabricarlo ella misma. Ya no iba a pedir permiso. Se secó las lágrimas. Giró la llave en el contacto y arrancó el motor. El sonido del coche no era una retirada, sino el primer rugido de una batalla que acababa de decidir que iba a ganar. Sola, si era necesario. Pero Sara no se rindió. Para ella, rendirse no era una opción. Cada no que recibía, cada puerta que se le cerraba en la cara, no era un muro, sino un escalón. Un doloroso escalón que la obligaba a impulsarse con más fuerza. Imagina la escena. Decenas de llamadas telefónicas, una tras otra. El tono del auricular empezaba a sentirse pesado en su mano. Al otro lado de la línea, siempre la misma historia, las mismas excusas con voces amables pero firmes. Señora, su idea es interesante, pero el mercado no está listo. Es un riesgo demasiado grande. Nuestra línea de producción no está preparada para algo así. Los correos electrónicos eran aún peores. Desaparecían en un abismo digital, la mayoría sin respuesta. Los pocos que respondían eran plantillas de rechazo, frases corporativas vacías que dolían más que el silencio. Hubo momentos de duda, por supuesto, noches en las que se sentaba en la oscuridad de su pequeño taller, mirando el prototipo que había construido con sus propias manos, y se preguntaba si todos ellos tenían razón. Si quizás estaba persiguiendo una fantasía, una quimera que solo existía en su mente. La frustración amenazaba con convertirse en una sombra permanente, pero entonces recordaba el porqué. Recordaba la chispa en los ojos de las personas que veían su invento por primera vez. Recordaba la necesidad real que cubría, ese pequeño hueco en el mundo que su idea podía llenar. Y con ese recuerdo, la energía volvía a fluir. Se sacudía el polvo del desánimo y preparaba la siguiente llamada, el siguiente correo, la siguiente visita. Y así, después de lo que pareció una eternidad de rechazos, llegó a un pequeño fabricante en las afueras de la ciudad. Era un hombre mayor, de la vieja escuela, escéptico por naturaleza. Escuchó a Sara con los brazos cruzados, con una expresión que ella ya conocía de memoria, una mezcla de cortesía y aburrimiento. Le dio las mismas razones que todos los demás, que era complicado, que no había un mercado probado, que el coste inicial sería demasiado alto para un producto sin garantías. Sara, ya agotada pero sin nada que perder, le dio su discurso más apasionado. No habló de números ni de márgenes de beneficio, habló de visión, de propósito, de cambiar un poquito la vida de la gente. Al final, el hombre suspiró y, casi por lástima, aceptó quedarse con uno de los prototipos durante el fin de semana para echarle un ojo. Sara se fue de allí sin ninguna esperanza. Era solo un rechazo más, uno un poco más amable. Pero entonces ocurrió algo inesperado. El fabricante dejó el prototipo sobre la mesa de la cocina de su casa y se olvidó de él.
Fueron sus 2 hijas adolescentes quienes lo encontraron. Lo miraron, lo tocaron, y sus ojos se iluminaron de curiosidad y emoción. Durante todo el fin de semana no dejaron de hablar de ello. Papá, ¿qué es esto? ¡Es genial! Tienes que fabricar esto, papá. Todo el mundo lo querría. El lunes por la mañana, cuando el hombre llegó a su fábrica, vio su negocio con otros ojos. Por primera vez no vio los riesgos, sino la oportunidad. No escuchó las excusas de la industria, sino el entusiasmo genuino de sus propias hijas, el verdadero mercado. El teléfono sonó en el apartamento de Sara. Era él. Su voz era diferente. No había escepticismo, solo una cautelosa intriga. Mira, le dijo, sigo pensando que es una locura. No te voy a prometer nada y no voy a invertir en una producción a gran escala. Sara contuvo la respiración. Pero mis hijas no dejan de hablar de tu invento, así que haremos esto. Voy a producir una pequeña muestra, unas pocas unidades, a ver qué pasa. No fue un sí rotundo, no fue un contrato millonario, fue una puerta que se entreabría apenas unos centímetros. Pero para Sara, después de tantos portazos, esa pequeña rendija de luz era tan brillante como el sol. No había sido un plan de negocios brillante, ni una red de contactos influyentes lo que había abierto esa puerta. Había sido algo mucho más simple y mucho más poderoso. La persistencia pura y dura. La fe inquebrantable en su idea. Una fe tan contagiosa que fue capaz de convencer a través de los ojos de 2 chicas que vieron el futuro en un prototipo olvidado sobre la mesa de una cocina. Esa pequeña muestra era el principio de todo. Claro, aquí tienes la expansión. Para entender el momento que lo cambió todo, primero hay que entender la montaña de fracasos que tuvo que escalar. Habían sido meses, o quizás ya años, de puertas cerradas, de miradas de indiferencia y del eco constante de la palabra no. Su producto era revolucionario, él lo sabía, pero convencer al mundo era otra historia. Cada rechazo era una pequeña herida y su confianza, como sus ahorros, empezaba a agotarse. Estaba al borde de rendirse, de aceptar que su sueño era solo eso, un sueño. Pero entonces llegó la llamada. Neiman Marcus. No era una tienda cualquiera, era el templo del lujo, el lugar donde las marcas nacían o morían. La cita era con una de las compradoras más influyentes del país, una mujer cuyo visto bueno podía catapultar un producto desconocido al estrellato nacional. Esta no era solo una oportunidad, era la última oportunidad. Entró en la sala de juntas con el corazón latiéndole en la garganta. Frente a él, la compradora escuchaba con una cortesía profesional que en realidad era una barrera de hielo. Él empezó su presentación, la que había ensayado cientos de veces. Mostró los gráficos, citó los estudios de mercado, habló de los ingredientes y del diseño. Pero mientras hablaba, podía ver cómo la atención de ella se desvanecía. Miraba sutilmente su reloj. Sus ojos tenían ese brillo distante de alguien que ya ha tomado una decisión. Estaba perdiéndola. Todo su futuro se estaba escapando entre diapositivas de PowerPoint y discursos corporativos. Y en ese instante de pánico y claridad, tomó una decisión que rompería todas las reglas del protocolo empresarial. Interrumpió su propia presentación, respiró hondo y dijo: ¿sabe qué? Olvidé todo esto. Las palabras no le hacen justicia. Necesito que lo vea en acción. La compradora levantó una ceja, intrigada pero escéptica, y entonces él pronunció la frase que lo cambiaría todo. Disculpe, ¿podemos ir al baño? El silencio en la sala fue absoluto. La ejecutiva lo miró, primero con incredulidad, luego con una chispa de curiosidad. Era la petición más extraña y poco profesional que había escuchado en su carrera. Pero había algo en la convicción de aquel hombre, en su desesperada sinceridad, que la hizo levantarse de su silla. Imaginen la escena. El lujo silencioso de Neiman Marcus, los suelos de mármol pulido,
el aire perfumado con fragancias carísimas, y este emprendedor llevando a una ejecutiva de alto nivel a un baño público. El ambiente era tenso. Cualquier otra persona se habría sentido ridícula, pero él estaba más allá del miedo. Ya no tenía nada que perder. Dentro del impecable baño, bajo la luz blanca y fría que no perdona imperfecciones, abrió su maletín. No más gráficos ni proyecciones, solo el producto y la cruda realidad. Le pidió que se fijara en una pequeña mancha en el lavabo de mármol, o quizás en una marca en el espejo, y aplicó su producto. No hubo un discurso de ventas, solo el sonido del trabajo. En cuestión de segundos, la mancha, la marca, simplemente desapareció. La superficie quedó impecable, como nueva, y ahí, frente al espejo, la magia ocurrió. La barrera de hielo de la compradora se derritió por completo. Se acercó, tocó la superficie, miró de cerca. La evidencia era innegable, tangible. Vio más allá del emprendedor nervioso. Vio el potencial, la innovación, la solución a un problema que ni siquiera sabía que tenía de una forma tan elegante. Vio millones de dólares en ventas. El camino de vuelta a la sala de juntas fue diferente. Ahora era ella la que hacía las preguntas. El tono había cambiado de la condescendencia al entusiasmo. Ya no era un vendedor suplicando una oportunidad. Era un innovador que tenía la llave de un tesoro. El sí que escuchó al volver a sentarse no fue un sí cualquiera. Fue un sí rotundo, un sí que venía acompañado de la orden de compra más grande que jamás había soñado. Esa apuesta audaz, ese momento de locura en el baño de Neiman Marcus, no solo le consiguió un contrato, le enseñó que la verdadera convicción no se demuestra en una presentación, sino en la acción. A veces, para conseguir un resultado extraordinario, hay que estar dispuesto a hacer algo que nadie más se atrevería, rompiendo las reglas para mostrar una verdad innegable. Ese día no solo vendió un producto, vendió un sueño, y lo hizo de la forma más humana y real posible. Claro, aquí tienes la expansión del guión. Comienza la narración. Para el año 2000, Spanx ya no era solo una idea en LeCoultre, cabeza de Sara Blakely. Era un producto real, en tiendas reales, y estaba ganando tracción. Pero era una tracción lenta, ganada a pulso. Era un secreto que se pasaba de boca en boca entre estilistas, celebridades y mujeres que habían descubierto por fin una solución cómoda a un problema eterno. La empresa crecía, sí, pero era un crecimiento lineal, una batalla diaria por conseguir espacio en las estanterías y convencer a los compradores de que su producto era diferente. Sara seguía siendo la directora ejecutiva, la jefa de marketing y la encargada de envíos, todo desde su pequeño apartamento en Atlanta. Para pasar de ser una buena idea a convertirse en un imperio, se necesitaba algo más. Se necesitaba un catalizador, un evento de fuerza sísmica que rompiera todas las barreras de golpe. Y ese evento tenía un nombre: Oprah Winfrey. Un día sonó el teléfono. Al otro lado de la línea, un asistente del estilista personal de Oprah le explicó que la legendaria presentadora había recibido un par de Spanx como regalo y quería más. Sara, sin dudarlo un segundo, envió una cesta llena de sus productos directamente a los estudios Harpo en Chicago. No pidió nada a cambio, solo cruzó los dedos. Pasaron las semanas y el silencio era absoluto. La esperanza inicial comenzó a desvanecerse, convirtiéndose en un simple recuerdo, una anécdota curiosa que contar. Pero entonces llegó la llamada que lo cambiaría todo. No era un asistente, era un productor. Oprah no solo amaba el producto, quería presentarlo en su programa como una de sus cosas favoritas del año. Para cualquiera que no viviera esa época, es difícil exagerar el poder que tenía esa lista. No era una simple recomendación, era un decreto cultural. Un producto que aparecía en la lista de cosas favoritas de Oprah no solo veía un aumento en las ventas, experimentaba una transformación total, pasando de la oscuridad al estrellato de la noche a la mañana. El día de la
emisión, millones de personas sintonizaron el programa y allí estaba Oprah, en el centro del escenario, hablando con un entusiasmo genuino. Sostuvo un par de Spanx y declaró que había dejado de cortar las piernas de sus pantimedias para siempre. Dijo que era una prenda revolucionaria, algo que todas las mujeres necesitaban. No lo leyó de un guión. Se podía ver en sus ojos que lo decía de corazón. Y esa autenticidad era la clave. Su audiencia no la veía como una celebridad lejana, sino como una amiga de confianza. Y si Oprah lo recomendaba, era ley. En el instante en que terminó el segmento, el universo de Spanx explotó. El modesto sitio web de la compañía, que hasta ese momento recibía unas pocas docenas de visitas al día, colapsó bajo una avalancha de tráfico sin precedentes. El teléfono del apartamento de Sara, que también era la sede de la empresa, empezó a sonar, y no paró durante días. Eran tiendas, distribuidores y clientes. Grandes almacenes que meses antes habían rechazado a Sara, ahora llamaban desesperados, suplicando por cualquier cantidad de producto que pudiera enviarles. Se desató una auténtica locura. Las tiendas que tenían Spanx en stock vieron cómo se agotaban en cuestión de horas. Se crearon listas de espera. El nombre Spanx dejó de ser un término de la industria para convertirse en parte del vocabulario popular. Mujeres de todo el país hablaban de ello. Era el llamado efecto Oprah en su máxima expresión. No fue solo un empujón, fue un cohete propulsor que puso a la marca en órbita. Ese único segmento televisivo de unos pocos minutos hizo más por la marca que lo que millones de dólares en publicidad podrían haber conseguido. Le dio a Spanx una legitimidad instantánea y una exposición masiva que la catapultó de ser una pequeña startup a un fenómeno nacional. El punto de inflexión no fue gradual, fue un antes y un después, una línea clara dibujada en la historia de la compañía. Ese día, gracias a la recomendación más poderosa del planeta, Spanx dejó de ser el sueño de una mujer para convertirse en el pilar de un futuro imperio multimillonario. Imagina esto por un momento. Construyes una empresa desde cero, la conviertes en un gigante reconocido en todo el mundo y alcanzas una valoración de más de $1.000 millones. Ahora, imagina que lo haces sin gastar un solo dólar en anuncios de televisión, sin vallas publicitarias, sin costosas campañas en revistas. Suena imposible, ¿verdad? En un mundo donde las empresas invierten fortunas para captar nuestra atención, esta estrategia parece un suicidio comercial. Pero para Sara Blakely, la fundadora de Spanx, no solo fue posible, sino que fue la clave de su extraordinario éxito. La historia de Sara no comienza en una lujosa sala de juntas, sino frente a un espejo, con un par de pantalones blancos y una frustración que millones de mujeres conocían muy bien. Era finales de los años 90, y Sara se preparaba para una fiesta. Quería usar sus pantalones blancos nuevos, pero se enfrentaba a un dilema estético universal: las antiestéticas marcas de la ropa interior. Las opciones eran limitadas y ninguna era perfecta. En ese momento de desesperación, tuvo una idea tan simple como revolucionaria. Tomó unas tijeras y cortó los pies de sus pantimedias. El resultado fue instantáneo: una prenda que alisaba y moldeaba sin las incómodas costuras de los pies. Acababa de inventar, sin saberlo, el prototipo de un imperio. Pero una idea, por brillante que sea, no vale nada sin ejecución. Y aquí es donde la verdadera tenacidad de Sara entró en juego. Con sus $5.000 de ahorros, se embarcó en una misión casi imposible: encontrar una fábrica que creyera en su producto. Fue rechazada una y otra vez. Los directivos de las fábricas, en su mayoría hombres, simplemente no entendían el problema que ella intentaba resolver. Pero Sara no se rindió. Finalmente, después de innumerables llamadas, un fabricante accedió a producir una pequeña tirada, más por lástima que por convicción. Con su producto en mano, Sara enfrentó el siguiente gran obstáculo: las tiendas. Consiguió una reunión de 10 minutos
con una compradora de la prestigiosa cadena Neiman Marcus. La compradora se mostraba escéptica, así que Sara, en un movimiento audaz, la invitó al baño de damas. Allí se puso sus pantalones blancos y le demostró en vivo y en directo la magia de su invento. La compradora quedó tan impresionada que hizo un pedido para 7 de sus tiendas. Aquí es donde la historia da un giro fascinante. Sara no tenía dinero para publicidad. No podía competir con los gigantes de la lencería. Así que apostó todo a una sola cosa: la experiencia del cliente. Su estrategia de marketing no se basaba en eslóganes pegadizos, sino en una promesa silenciosa. La promesa de que si una mujer probaba su producto, se sentiría más segura y cómoda. Y esa promesa se cumplió. El crecimiento de Spanx no fue impulsado por anuncios, sino por susurros. Por una mujer que le decía a su amiga: tienes que probar esto. Por una estilista que lo recomendaba a una celebridad en la alfombra roja. Por una dependienta que veía la transformación en el probador y se lo contaba a la siguiente clienta. Cada venta no era solo una transacción, era la creación de una nueva embajadora de la marca. El producto era tan bueno, resolvía un problema tan real, que se convirtió en su propio y más poderoso anuncio. El punto de inflexión llegó cuando Oprah Winfrey, la reina de la televisión, declaró a Spanx uno de sus productos favoritos. De la noche a la mañana, la demanda se disparó. Pero es importante entender que Oprah no descubrió Spanx a través de una campaña de relaciones públicas. Lo descubrió de la misma manera que todas las demás, por el boca a boca. Mientras otras empresas invertían millones en gritar sus promesas desde los tejados, el producto de Sara susurraba su eficacia de persona a persona, creando una base de clientas increíblemente leal y apasionada. Su imperio no se construyó sobre la arena movediza de las tendencias publicitarias, sino sobre la roca sólida de un producto que simplemente funcionaba. La historia de Sara Blakely es una lección magistral. Nos demuestra que la mejor estrategia de marketing del mundo no es necesariamente la más cara ni la más ruidosa. A veces, la estrategia más poderosa es crear algo tan bueno, tan útil y tan efectivo que tus propios clientes no puedan evitar convertirse en tus mejores vendedores. Es la prueba de que cuando tienes una promesa y la cumples sin excepción, el mundo entero se encarga de correr la voz. ¿Alguna vez has tenido una idea, una visión tan clara en tu mente que podías sentirla, pero cada vez que la compartías, te encontrabas con miradas de confusión, con dudas o directamente con un «eso nunca va a funcionar»? La historia de Sara Blakely es un recordatorio de por qué esas voces no deberían detenerte. Antes de crear Spanx, Sara vendía máquinas de fax de puerta en puerta. No tenía experiencia en moda ni conexiones en la industria. Solo tenía un problema personal. Quería una prenda interior que le diera una silueta lisa bajo sus pantalones, así que cortó los pies de sus pantimedias. Una idea simple, nacida de una necesidad real. Cuando intentó llevar su prototipo a los fabricantes, todos le dijeron que no. Eran hombres que no entendían el problema que ella intentaba resolver. Se rieron de su idea. Le dijeron que estaba loca. El mundo entero, desde los expertos hasta los posibles inversores, le estaba gritando que se rindiera. Pero Sara no buscaba su permiso. Ella no necesitaba su validación. Creía en su idea porque ella era su propia clienta. Sabía que había millones de mujeres como ella. Así que, con sus propios ahorros, luchó hasta que encontró a alguien que creyó en ella. Su historia nos enseña una lección fundamental. La aprobación más importante es la tuya. No esperes a que el mundo entienda tu sueño para empezar a construirlo, porque a veces esa idea que nadie más ve, esa que todos rechazan, es precisamente la que está destinada a cambiarlo todo. El único sí que necesitas para empezar es el tuyo.